Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, Martín, ¿hoy qué tenemos? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema político-económico y otro más de neto corte económico. Por un lado, tuvimos el lanzamiento reciente del Frente Amplio UNEM, un espacio que junta al radicalismo, al socialismo, a varios sectores de centro-izquierda y que nos parece políticamente relevante. Vamos a hablar con un exponente de este espacio en la provincia de Buenos Aires, que es precisamente uno de los lugares donde el Frente le cuesta más hacer ancla y donde el peronismo también es más fuerte. Y por Estamos hablando de Cachi Gutiérrez. Héctor Gutiérrez, Héctor Gutiérrez. Ex intendente de Pergamino, actual diputado nacional. Ahora igual cuando ahondemos con él vamos a hablar más de su carrera. Y también vamos a referirnos al consumo. Estamos teniendo varios indicadores de que el consumo está cayendo, de que no está en los mismos niveles que años anteriores. No se puede hablar de recesión, pero sí se puede hablar de una desaceleración en términos de que los volúmenes caen, por lo menos para varias empresas que se encargan de relevar el mercado. Vamos a tener un especialista que nos cuente cómo lo está viendo y que también tiene experiencia, la empresa en la que trabaja, experiencia internacional, con lo cual se puede comparar si a veces en el discurso del gobierno está que esto es una crisis internacional. Bueno, estaría bueno saber si los mismos procesos que se están dando aquí se dan en países Brasil, Uruguay, países linderos, o si en algún punto estamos desacoplados. Así que esos son los dos temas que vamos a tratar. Bueno, pero tenemos ahora a Héctor Cachi Gutiérrez, diputado nacional, figura del Frente Amplio, que se acaba de lanzar. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, Cachi. Gracias. La primera pregunta que particularmente quería hacerte es, bueno, hay ya expectativas por lo que va a pasar en el 2015 y el sector agropecuario está ya empezando a analizar las distintas propuestas que están formulando las fuerzas políticas. Desde UNEM, Frente Amplio, ¿cómo están viendo y qué propuestas tienen para el sector agropecuario para los próximos años? Bueno, lo cierto es que estas propuestas ya las hemos discutido varias veces con la mesa de enlace y parten de, en primer lugar, de señalar de que estos últimos 10 años, por circunscribirlo, han sido años de tremenda improvisación y sin previsibilidad. De hecho, la crisis del sector lechero, más allá de los factores climáticos, tiene que ver con la falta de previsibilidad y de inversiones en términos de las políticas gubernamentales que se implementen. Leí un artículo días atrás: en los próximos 5 años el consumo de los países deficitarios va a aumentar en 25.000 millones de litros y solamente vamos a participar en 1.500 millones de litros de ese conjunto de mayor demanda, cuando la Argentina tiene un importante potencial. 11.500 tambos tenemos en la Argentina. La crisis del sector ganadero. Hemos recompuesto levemente el stock, pero habíamos pasado de 58 millones de cabezas a 48 millones, perdido 10 millones de cabezas, hoy estamos en 50 millones de cabezas, pero también con un dato preocupante: estamos a un nivel de faena de hembras de un 42%, llegando al punto crítico de los 43%. Ni que hablar del trigo, de 6 millones de hectáreas que sembrábamos, 6 millones y tanto, y estamos en 3 millones y tantos, cuando lo cierto es que tenemos un saldo exportable importante dentro de este sector. Es decir, las políticas erráticas que ha tenido el gobierno nacional, la falta de planeamiento, que esto está absolutamente claro, han hecho entrar en crisis al sector más dinámico de la economía. Hoy consumimos electricidad, tenemos combustible y gas, porque hay un sector agropecuario que tiene saldo exportable. Esos 10, 12, 14 mil millones de dólares que nos significan la importación de energía, lo producen los saldos exportables del sector agropecuario, que si lo comparamos entre lo que ha sido el periodo 2011-2012 y 2013-2014, está aumentando su participación en el volumen total de las exportaciones argentinas. Del 39 creo que estamos en el 41. Es decir, con esto quiero decir, el sector relevante de la producción argentina, que ha tenido un desarrollo tecnológico, nos coloca entre los primeros del mundo, está claro, que ha tenido innovación, que tiene capacidad de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que hay que darle es previsibilidad al sector y lo que hay que tener es un plan estratégico que haga que las inversiones sean inversiones seguras. Hoy estamos en condiciones, primero, de proponerlo en la meta de las 150 millones de toneladas. Esto es una meta posible.
vaivenes, China acaba de suspender 600.000 toneladas de compra, pero lo cierto es que el mundo va a seguir consumiendo y nosotros somos un país productor de alimentos, en primer lugar. En segundo lugar, los incentivos fiscales. Nosotros hace rato venimos pidiendo desgravar el trigo, desgravar maíz, bajar los costos de la logística. En mi zona, Pergamino, 120 kilómetros del puerto, el flete de un camión 30 toneladas de sorgo, que es uno de los cultivos alternativos, claro, con el propósito de no hacer soja sobre soja, es el 18% de ese camión. Con lo cual, el productor que está sembrando sorgo hoy en día lo está haciendo el solo efecto de sostener la productividad de su campo. Es decir, no existe de parte del gobierno nacional políticas que incentiven. Y al no haber políticas que incentives, obviamente los niveles de inversiones se han retraído. Los vemos en el Paraguay, los vemos en el Uruguay y no los vemos en la Argentina. Ahora, hay otras fuerzas políticas que directamente ya han declamado o proclamado que en su política agropecuaria van a hacer una rebaja de las retenciones para casi todos los, salvo para la soja, inclusive correcto, para la soja inclusive, pero para el resto eliminación y también otra política de incentivos a la carne y a la leche. Desde el Frente Amplio UNEN, ¿se puede decir que hay una política unívoca al respecto? Digo, ¿hay una decisión de todos los sectores que conforman el espacio de ir, por ejemplo, hacia una decisión de la misma naturaleza, de eliminar retenciones para trigo, para maíz, de bajarlas para soja, o todavía es un punto en debate? No, no es un punto. Ayer hemos hecho la presentación formal de lo que va a ser este acuerdo, que no es solamente un acuerdo electoral, es un acuerdo programático. El Frente Amplio y UNEN va a competir en la totalidad de los distritos del país y obviamente vamos a probar suerte en el orden presidencial. Yo creo que después del 24% que hemos obtenido en las últimas elecciones, estar cerca del 30% nos otorga un importante chance. Y en esto ya prácticamente no hay discusión porque es un tema de mucho debate. Obviamente que acá se aplica el teorema de Baglini. En cuanto más cerca estamos de las responsabilidades de gobierno, menos aventureras son las posiciones. Con lo cual, en el tema de la soja es un tema a discutir con las entidades. Pero no cabe la menor duda que hay que estimular trigo, hay que estimular maíz, hay que estimular... ¿Y ese estímulo sería...? La eliminación de las retenciones, las eliminaciones de las retenciones. ¿Leche y carne? En leche y carne lo que hay que tener es previsibilidad de inversiones. Hoy en día la crisis del sector lechero obedece, por un lado, a las lluvias, toda la cuenca santafesina se ha visto perjudicado en esto, y después copiar lo que está haciendo Uruguay. Uruguay hoy en día está en 0,47 el litro de leche, 0,47 dólares, y lo que existe es que es una gran cooperativa que es Conaprole, que regula el mercado y permite que los productores tengan una mayor rentabilidad. Hoy, de parte de los industriales, ha aumentado las exportaciones de leche en polvo y sin embargo nuestros productores siguen con los precios fijos y los costos en aumento. Ahí sí tiene que el Estado regular e intervenir. Cachi, algo que se ha visto en las últimas lluvias, que cada vez que hay un fenómeno climático extremo, lo que queda al desnudo es la falta de inversión en infraestructura, rutas. ¿Ustedes cómo se imaginan que, y vos como oriundo de Pergamino lo debes saber, los problemas que hay con la Ruta 8, ¿cómo se imaginan que pueden recuperar la inversión en infraestructura teniendo en cuenta que el contexto económico va a ser difícil? Es decir, que muy probablemente, no sé si haya que hacer algún ajuste, pero no van a tener tantos capitales, o quizás sí, fluyendo para invertir otra vez en la economía argentina. ¿Cómo proyectan ese escenario? El relato oficial que empieza a tambalear y a caerse, porque obviamente de un Fondo Monetario Internacional que era el demonio, y nos sentamos en el Fondo Monetario y seguramente vamos a aceptar el monitoreo del fondo, porque necesitamos acordar con el Club de París, porque las reservas han caído a la mitad de las que supimos tener y hace falta incorporar reservas al Banco Central para darle sustentabilidad a la economía, porque hay que detener la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Ha permitido y permite todavía tener un saldo de toma de fondos en el exterior importante. Hoy Brasil, Bolivia, hace unos días leía un artículo que es una de las niñas bonitas del Cono Sur, digamos. Y a uno le parece... Está emitiendo tasas bastante bajas. Exactamente, está tomando al 4,5% dinero internacional. Con lo cual,
Si uno hace un flujo de fondos, que es posible hacerlo, en donde los créditos y el dinero que tome, una vez normalizado el país, vaya a los efectos de la infraestructura, estamos en condiciones perfectas y óptimas de poder poner en un plazo de 4 años en marcha un esquema de reacomodamiento de todo el sistema de logística de la Argentina. No solamente carreteras, sino también ferrocarriles. En los últimos 20 años hemos destruido los ferrocarriles argentinos. En mi zona pasa el nuevo Central Argentino y el Belgrano Cargas, que irradian todo el norte del país y cubren toda la zona agrícola de la Argentina. Bueno, está desactivado absolutamente y está obsoleto. Con lo cual hace falta un flujo de inversiones de no menos de 10.000 millones de dólares anuales, que significan en un periodo de gobierno 40.000 millones de dólares. Esto no lo decimos nosotros, sino lo dicen también estudios técnicos, que este es el mínimo de inversión con el propósito de tener una logística adecuada a fin de poder poner el país en marcha, que esto se va a tratar, ¿no? Me corro un poco a lo político. Cuando uno mira las encuestas, ve que los candidatos mejores posicionados, o por lo menos los 3 que encabezan, o los 3 que se creen que encabezan, tienen cierto anclaje en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires es precisamente donde el espacio de Frente Amplio UNEN pareciera no encontrar todavía una cara con mucho conocimiento, con mucho reconocimiento de la gente. ¿Cómo creen ustedes que en el periodo que falta para las elecciones UNEN puede acercarse a esa localidad que hoy le es renuente? En las elecciones le fue renuente. Cierto, hemos tenido malos resultados en las últimas 2 elecciones, no hemos superado el 12%, pero digo, bueno, lo nuestro es un espacio mucho más democrático, mucho más plural, que todavía no tiene candidato. Los otros espacios ya tienen candidato a presidente, que esta es una ventaja, si se le quiere ver así. Seguramente después del Mundial y sobre fin de año nosotros ya vamos a definir con más nitidez los candidatos, que quedarán en 2 o 3 y resolveremos en las PASO. Pero también digo que no todos tienen candidatos. Yo preguntaría del espacio de Mauricio Macri, que es uno de los aspirantes a la presidencia de la Nación. No ha hecho pie María Eugenia Vidal, que es quien estarían postulando para candidata a gobernadora, con lo cual ahí tiene un fuerte déficit. Del espacio de Daniel Scioli no sabemos quién va a ser el candidato a gobernador. Martín Lustó no hizo el mejor papel en la última elección, obviamente superior al nuestro. Con lo cual es un tema de debate. Lo cierto es que nosotros tenemos un déficit que tenemos que resolver. Bueno, yo tengo 14 años como intendente, razón por la cual creo que el electorado empieza a ponderar también gestión, empieza a ver a los candidatos que tienen trayectoria en la gestión. Creo que cada vez más quienes se postulen para cargos ejecutivos tienen que tener antecedentes de gestión. Y si no miramos, los últimos presidentes de la Nación fueron gobernadores, fueron intendentes, y creo que estos 14 años me validan como para tener una chance. ¿Sí? Yo he lanzado, y te agradezco, Martín, el pie que me diste, una precandidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Héctor Gutiérrez, ex intendente de Pergamino, me cuesta, diputado nacional, muchas gracias por esta charla con nosotros. Gracias a vos, Martín. Gracias, Cristian. Gracias, Cacho. Maíces Illinois, híbridos de excepcional potencial de rendimiento, alta estabilidad, gran estructura de planta y altísimo peso de mil. Maíces Illinois, el objetivo es rendimiento. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día.
Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Te damos más razones para que elijas Garbarino. Lavarropas Whirlpool en 6 cuotas sin interés de 939 pesos con 83. Garbarino, le ponemos futuro a tu vida. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Segundo bloque de Cosechas y Negocios. Así como en el primero hablamos de política y de economía, habíamos dicho que en este bloque nos íbamos a dedicar al consumo, a saber cómo está el consumo. Para eso tenemos aquí y vamos a entrevistar a Juan Manuel Primba. Juan Manuel es Country Manager de Kantar, una compañía que hace mediciones sobre los niveles de consumo en todo el mundo y particularmente en la Argentina. Juan Manuel, ¿cómo está el consumo hoy? La sensación que existe es que está cayendo. ¿Cómo son las cifras de ustedes al respecto? Sí, es una sensación desde lo que es la confianza del consumidor, que en el 2013 y empezó en el 2014 cayendo, sobre todo para lo que el consumidor ve como situación para comprar bienes durables. Nosotros medimos consumo masivo, medimos 120 categorías en una muestra muy grande de hogares de todo el país, y el año empezó mal. Estamos consumiendo un 2% menos en volúmenes que el primer trimestre del año anterior, lo cual para lo que es el consumo masivo, que es alimentos, bebida, cosmética, perfumería, lácteos, es mucho, ¿sí? Y lo principal, y la principal nota negativa, es que es la base de la pirámide la que está obviamente cediendo y siendo la más afectada por la situación sobre todo de los precios y por esta incertidumbre que hay con respecto a los ingresos y por cierta también complicación que hay en el trabajo precario. Entonces finalmente el consumo cae un 2% y el más afectado es la base de la pirámide, que pierde un 5% de volumen en el primer trimestre. Y esto es la nota más negativa en el comienzo de año. Con respecto a años anteriores, estoy pensando que, no sé, en el 2009 había una crisis internacional, o el 2013 tampoco creo que había arrancado de la mejor manera. De todas formas, esta es la caída más fuerte. Sí, esta es la caída más fuerte que tenemos desde el 2004, ¿sí? De 2003-2004, los últimos 10 años, este es el primer, digamos, si medimos el último semestre, es el más flojo de toda la serie, y particularmente el primer trimestre es la mayor caída. También tenemos el mayor impacto en precios, ¿no? Se combinan los dos factores. Y vos recién hacías referencia a la base de la pirámide. Estás hablando de los sectores de menores ingresos, donde la retracción es del 5%. Si tuvieras que explicarlo, ¿cómo lo justificarías? ¿No tienen el dinero suficiente? ¿Los precios se les han escapado de lo que tenían presupuestado, de lo que cada familia cree que va a destinar a su gasto? Sí, hay una cuestión inicial que son los ingresos que tienen o menos ingresos porque alguna persona puede tener alguna complicación con algún trabajo precario que lo hace o más espaciado, tiene un ajuste de ingresos muy por debajo de los precios y eso finalmente repercute en su capacidad de compra. Pensemos que lo que es el consumo masivo para estos hogares son el 50% de su gasto, o sea, tiene un gasto fijo en lo que puede ser algo relacionado con la educación, algo relacionado con la casa, mucho con el transporte. El transporte es un elemento muy fuerte y es lo que primero aumentó. Los últimos 6 meses en el interior, en todo tipo de movilidad se incrementó mucho, más allá de lo que es la nafta, que es para otros niveles, y le queda un 50% que destina a consumir. Y ahí es donde tiene que ir ajustando porque el otro es fijo. Entonces tiene esta complicación muy fuerte con sus ingresos y precios. Juan Manuel, en alimentos, ¿cómo se expresa esta caída del consumo? ¿Hay cambios? Los alimentos no caen. Lo que nosotros estamos viendo, ahora salimos de la base de la pirámide y hablo del consumidor en general, es que el consumo se está volviendo más básico, se vuelve como menos sofisticado. Entonces alimentos e infusiones no caen. Lo que cae fuerte son los productos de aseo personal, un poco limpieza y los lácteos, ¿sí? Todo lo que tenga mayor valor, todo lo que nosotros, si medimos 10 años de un recupero en el consumo muy fuerte, cuando recién comentabas qué pasa en otros países, una mejora de la clase baja es sumar a su consumo productos más sofisticados o de mayor valor, o un lácteo para los chicos, o un postre, o un producto de limpieza especial, y eso es lo primero que se recorta. Entonces el consumo se vuelve ahora más básico. Eso que vos hacías referencia apunta a mi pregunta. Ustedes también tienen información de otros países de América Latina. Sí. ¿Qué está pasando con estos sectores, digamos, los más postergados y el consumo en Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, los países que nos rodean?
Hay situaciones bien diferentes. Chile un poco lo dejaría fuera porque Chile es como siempre más estable. Chile crece muy poco siempre, nunca tuvo grandes desarrollos de consumo, pero si uno toma una serie de 20 años, su crecimiento es muy lento. Entonces Chile como que parece aburrido, en realidad es muy positivo lo que pasa en términos de consumo, pero no hay mucho cambio. En el resto de la región sí, como hablaban recién, Bolivia es un fenómeno el tema del consumo. Obviamente que hay gente que está subiendo un primer escalón, ¿sí? Tampoco no es Europa, ¿no? Hay gente que accede por primera vez a determinados consumos. Bolivia, Perú, en cierta forma Colombia, México un poco más complicado el 2012, 2013, pero empezando el 2014 un poco mejor, y Brasil con un motor fuerte, aunque en Brasil es interesante ver cómo el fenómeno un poco se pasó, digamos. Hoy tenemos en Brasil la gente muy endeudada, ¿sí? Nosotros medimos ingreso y consumo en Brasil, y hoy la clase baja en Brasil gasta más de lo que ingresa en su hogar. Eso es una luz amarilla o roja hacia adelante, ¿no? Porque Hoy cuando hablas de sectores de menores ingresos en Argentina, ¿de qué plata estás hablando? ¿De qué ingreso familiar estás hablando? Nosotros no medimos el ingreso, sino que medimos el nivel de ocupación, cuánta gente vive, el nivel de hacinamiento, pero es un estimado por hogar de unos 6.000, 7.000 pesos, es esa base de la pirámide, ¿sí? Lo cual es ajustado para 4 o 5 personas, es un ingreso ajustado, ingreso del hogar. Sí. Ahora, ustedes no miden percepción, digo, no medís por qué el consumidor está retrayéndose, o por qué dice que se retrae. Nosotros cada hogar tiene instalado un escáner y escanea todo lo que compra. No es percepción, sino que realmente todo lo que ingresa en el hogar lo pasan por el código barra. No tenés razones. Nadie... No, sí preguntamos adicionalmente y finalmente es porque no alcanza, es por los aumentos de precios, y lo que sí nos muestran es, bueno, el consumidor dice, voy a priorizar diferente. Estoy recortando en entretenimiento, estoy recortando en indumentaria, estoy recortando todo lo que tiene con salidas, una clase media alta, clase media en algunas vacaciones, escapadas. Mis costos fijos aumentaron muchísimo. Nosotros tenemos que pensar que el último incremento salarial fuerte que se dio en con lo que venía de secuencia paritaria fue en octubre del año pasado. De ahí vienen las fiestas con un aumento grande de precios, las vacaciones y la vuelta al colegio. Esa clase media está soportando con el mismo salario del mes de octubre, soportó todo ese verano, esos 6 meses, y por eso hoy todo lo que pase de acá en adelante, cuánto se retrasen las paritarias, va a seguir impactando en el consumo. Hasta que hoy no hay un número claro de cuál va a ser. Claro. Entonces no hay ningún ajuste. ¿Tiene algún impacto el programa Precios Cuidados? Sí, tiene un impacto. Es discutible obviamente la eficiencia. Los controles anteriores nos mostraron que duraron pocos meses y después tuvo un rebote, pero hoy los precios cuidados son un refugio de muchos consumidores y cumplen el rol de una marca B. ¿Sí? Como en vez de crecer las marcas B, que no hay lugar, porque con control de precio, las marcas chicas, los fabricantes pequeños, no tienen espacio para posicionarse. Porque si tengo un techo de precio acá, ¿a dónde posiciono mi producto? Entonces hoy están ocupando ese rol. La preocupación es cómo se sostiene y quién paga ese costo de esos precios cuidados, porque a las empresas los costos les aumentan al ritmo de la inflación que tenemos afuera. Y digamos, la inserción de los precios cuidados es homogénea en todos los sectores sociales o cala más entre los sectores más postergados? No, al revés. ¿Al revés? Sí, digamos, el sector más postergado, el más postergado de todos, el precio cuidado se vende en el supermercado o en un hipermercado, no se vende en el canal tradicional. Entonces hay gente que no accede. Finalmente, el precio cuidado apunta a la clase media y media baja, que todavía accede a los supermercados, pero finalmente a los más a la gente de menos recursos no llega al precio cuidado, porque tiene que ir a comprar al almacén para consumir lo que come en esa semana. Entonces ni siquiera accede, porque si va a ese lugar se frustra, no tiene para comprar otras cosas y tiene que hacer una cola enorme para comprar 3 cosas. Entonces mucha gente no tiene ese acceso, tiene otro rol en los precios cuidados. Y tiene un rol más fuerte en capital y GBA que en el interior, donde llegan menos también. ¿Y en el comportamiento de consumo ves disparidades? ¿Esta tendencia es igual en capital, Gran Buenos Aires interior, de retracción o hay diferencias? El freno se da más fuerte en el interior. ¿Más en el interior que en el... Este primer freno, no podemos tener un balance del año. Nuestro balance del año es que no vamos a consumir lo mismo que el 2013, seguro. Seguro. Ya si el primer trimestre va a dar 2%, el segundo trimestre no sabemos todavía cuál va a ser el efecto paritaria, pero suponemos que va a ser parecido, con un primer semestre de esa forma, y tendría que haber muchas medidas pro consumo y mucho dinero de vuelta en la calle, cosa que no está pasando, para que el consumo aumente. Entonces, finalmente, nuestro primer pronóstico es que vamos a consumir menos. Y en el principio de año parece el interior como el sector más, el área, geográfica, donde más fuerte sea el freno. Y el regreso de las ventas en cuotas, a 12 cuotas que se habían suspendido a principios de año por parte de los bancos, ¿crees que puede llegar a tener algún
algún efecto? Sí, algún va a tener un impacto? efecto. Obviamente que es una reacción ante muchos consumos sin financiación no se compraban directamente. Entonces es una reacción para decir, bueno, se viene el mundial, televisores, electrodomésticos. Va a tener un efecto de corto plazo de 3 meses, porque la gente no tiene otra forma. Pero bueno, de vuelta es difícil cuánto se va a sostener y quién lo va a pagar. Y los aumentos en las facturas de gas, agua y muy probablemente luz, ¿te parece también va a tener un efecto contractivo en el consumo? Eso va a tener un efecto negativo y eso todavía en nuestras mediciones no está contemplado. Sí, todo el aumento en el transporte. ¿Sí? Nosotros cuando hacemos estas preguntas, bueno, ¿y qué pasa? ¿En qué están aprovechando? ¿Qué están dejando de consumir? Aparece el costo de transporte, no lo puedo tocar. Eso me subió y yo no lo puedo tocar porque eso voy a trabajar, voy al colegio y se mueve mi grupo familiar. Pero todo lo que pase con los servicios sí va a tener un efecto de vuelta, en ese mismo nivel medio y bajo superior, si se quiere, tiene un efecto importante en su ingreso disponible. Juan Manuel Primbas, Country Manager de Kantar, muchas gracias por esta entrevista, muy buenos datos. Y bueno, Cristian, nos encontraremos el miércoles que viene. El miércoles próximo. Gracias.